Capítulo 61. Ventaja. Más bien mi funeral. Dentro de la fisura del Hollow, toda la banda de los Bangbubo-Nappers estaba completamente desconcertada. No tenían idea de lo que acababa de pasar. De repente, una oleada de odio hacia cierta persona había surgido en sus corazones, y uno tras otro habían empezado a correr hacia afuera. Por suerte, aquella sensación fue y vino rápidamente, o quizá todos habrían salido corriendo. Jefe, ¿qué fue eso de hace un momento? ¿Por qué actuamos como si hubiéramos perdido el alma? Dijo nerviosamente uno de los subordinados. ¿Podría ser un fantasma y tal vez esos Bangbus volvieron por nosotros después de morir? Deja de decir tonterías. Los Bangbu no mueren, no son más que un montón de núcleos lógicos. El líder de los Hollow Riders habló con irritación. Aún así, ahora que el subordinado lo había mencionado, sintió un ligero temor. Después de todo, aquella reacción extraña e inexplicable realmente parecía haber visto un fantasma. Jefe, 2 de nuestros hermanos salieron corriendo hace un momento. ¿Nos habrán descubierto? Preguntó con cautela uno de los Bangbubo-Nappers. Ese tipo que siempre está matando etéreos afuera y la gente de seguridad pública podría estar entrando. ¿Crees que necesito que me lo digas? Lo vi en el mismo momento en que ocurrió. El líder de los Hollow Riders ladró, claramente molesto. Sabía que últimamente se habían descontrolado un poco, lo que podría haber atraído la atención de seguridad pública. Así que había planeado posponer su venganza contra Sol hasta que las cosas se calmaran. Nunca imaginó que algún accidente extraño expondría su escondite. ¿Qué hacemos ahora? Las rodillas del Bangbubo-Napper temblaban. Como este lugar ya quedó al descubierto, no podemos quedarnos. Nos armaremos y abriremos paso a la fuerza. El líder de los Hollow Riders gruñó con ferocidad. Una vez que se descubre una fisura del Hollow, quedarse es un callejón sin salida. Abrirse paso es la única oportunidad de sobrevivir. Originalmente eran 22, acababan de salir corriendo, así que quedaban 18. 18 hombres, todos armados con subfusiles, avanzando juntos y no era algo fácil de manejar. Hermanos, tomen su equipo y síganme afuera. El líder de los Hollow Riders cargó una enorme ametralladora pesada de 6 cañones, con 2 gruesas cintas de munición colgando a los lados. Los cañones del arma brillaban con un negro aceitoso, y las balas tintineaban con un sonido nítido al chocar entre sí. También llevaba un lanzacohetes de un solo tubo atado a la espalda. Estos 2 instrumentos de muerte habían sido comprados específicamente para Sol. Después de todo, era el tipo de hombre capaz de acabar con miles de etéreos. Para alguien así se necesitaban juguetes grandes. Hizo una señal a sus hombres y lideró el camino hacia el borde de la fisura del Hollow. Sigan al jefe. Los Hollow Riders bajo su mando levantaron sus subfusiles, formando una línea suelta detrás de él mientras avanzaban hacia la salida de la fisura. Con armamento tan sofisticado en sus manos, sentían que la mera seguridad pública no era rival, solo la fuerza de defensa podría ser un oponente digno. No pasó mucho tiempo antes de que los Bangbubo-Nappers, completamente armados, estuvieran frente a Sol, King y los demás, fuera de la fisura del Hollow. Al ver que el grupo de Sol no llevaba armamento pesado, los matones no pudieron evitar sonreír. 18 contra 6, con armas muy superiores, la ventaja era toda suya. Así que ustedes son los que quieren causarme problemas. El líder de los Hollow Riders sonrió con malicia, ametralladora de 6 cañones en mano. 17 subfusiles apuntaban a Sol, King y los demás, junto con aquella ametralladora que se parecía sospechosamente a una Gatling Vulcan, una vista realmente intimidante. Si hubiera sido un equipo de investigadores común, este despliegue habría significado derrota instantánea. Desafortunadamente para ellos, esta vez no se enfrentaban a un equipo de investigación ordinario. Cualquier par de ellos podía acabar con la banda, y eso sin contar al monstruo oculto entre sus filas. Sol miró con calma los oscuros cañones apuntando hacia él y dijo: lo que más odio en la vida es que alguien me apunte con un arma a la cabeza y aún así sigue pasando. Capítulo 62. Apuesto a que tu arma no tiene balas. King y Zuyuan observaron a los bandidos con extrema cautela. Aunque las personas frente a ellas parecían un grupo desordenado, esa docena larga de armas y aquella enorme ametralladora pesada negra de 6 cañones eran auténtico poder de fuego de grado militar. Sin cobertura cercana, si el enemigo disparaba una ráfaga, realmente podrían terminar alcanzados.
Ambi dijo con calma. Su potencia de fuego es fuerte. Yo atraeré su atención primero. Todos ataquen juntos y derríbenlos rápido. Nicole levantó su arma integrada al maletín, mientras Billy apretaba sus dos pistolas, listo para someter al enemigo con rapidez. No necesitan apresurarse. Yo puedo encargarme solo. Sol detuvo a los demás, que ya estaban ansiosos por actuar. Los enemigos con armas eran su tipo favorito de oponente. Qin Yi, Zhu Yuan, Nicole y los demás dudaron un momento antes de asentir, decidiendo confiar en Sol. Vaya que sabes hablar en grande. ¿Y con qué exactamente piensas enfrentarnos? Se burló el líder de los Hollow Raiders al oír las palabras de Sol. ¿No acabas de decir que odias que alguien te apunte con un arma a la cabeza? Pues mi ametralladora está apuntando justo a la tuya. ¿Ahora qué vas a hacer al respecto? Mientras hablaba, apuntó la ametralladora pesada de 6 cañones hacia Sol. Me aseguraré de que veas tus propios sesos. Sol miró directamente al líder de los Hollow Raiders, su voz fría y plana. Hablas mucho para estar frente a 18 de nosotros. Tienes agallas, eso te lo concedo, dijo el líder con desdén. Ahora mismo soy yo quien te apunta con el arma. Veamos cómo planeas hacer que vea mis propios sesos. Podía ver claramente que Sol no sostenía ninguna arma, tanto las pistolas como las hojas colgaban de su cintura. Mientras tanto, su propio grupo tenía las balas cargadas, listas para disparar en cualquier momento. Desde cualquier ángulo, la ventaja era suya. Tienes razón, sostienes un arma. Pero antes de disparar, ¿y por qué no revisas si hay balas dentro? Sol sonrió con calma. Las expresiones de sus compañeros se volvieron extrañas. Las cintas de munición colgaban claramente del brazo del hombre, y aún así Sol insistía en que su arma estaba vacía. ¿Solo lo decía para confundirlos y crear una oportunidad de contraataque? ¿Eh? El líder de los Hollow Raiders miró las cintas metálicas de balas sobre su brazo, desconcertado. ¿Tenía algo mal este tipo en los ojos? Las balas colgaban justo frente a él, y aún así quería que revisara. Hagamos esto, apostemos. Apuesto a que tu arma está vacía. Sol frotó 2 dedos y, de la nada, conjuró un único denji. Solo un denji como apuesta. Puedes intentar apretar el gatillo. Si ganas, te doy el denji. Si pierdes, me quedo con tu vida. Lanzó la moneda, cuyo arco plateado brilló en el aire. La habilidad conceptual Dios del juego ha sido activada. Creo que perdiste la cabeza. Espetó el líder de los Hollow Raiders. Bien, te demostraré que mi arma sí tiene balas. Sonrió con crueldad y apretó el gatillo, imaginando ya a Sol siendo destrozado por una tormenta de plomo. El chasquido vacío del gatillo congeló su sonrisa. La ametralladora pesada de 6 cañones permaneció en silencio, inútil en sus manos. Las 2 filas de balas doradas colgando de su brazo ahora parecían más adornos que munición. ¿Eh? ¿Se atascó? Apretó el gatillo varias veces más, pero el arma no respondió. Maldita sea, ese traficante me vendió una basura. Revisó tanto las cintas de munición como la recámara, todo parecía estar en orden. Por alguna razón desconocida, sin embargo, las balas simplemente no entraban al arma. Te lo dije, tu arma no tiene balas. Sol sonrió como si todo marchara exactamente según lo planeado. Parece que no te llevarás este denji después de todo. Bajo su habilidad conceptual, si él decía que no había balas, entonces no había balas. Aunque pareciera que sí, no las había. Algo no está bien y... Un escalofrío repentino recorrió al líder de los Hollow Raiders al ver la confianza de Sol. El traficante al que le había comprado era un contrabandista notorio que incluso podía vender mechas de la fuerza de defensa. No había forma de que vendiera un arma defectuosa. Recordando cómo las balas no habían entrado en la recámara, el líder empezó a entrar en pánico. Si el arma no había disparado justo ahora, quizá era obra de ese tal Sol. Provocar que un arma fallara sin un solo sonido ni movimiento, eso era aterrador. ¿Él trajo una ametralladora falsa? Preguntó Zhu Yuan con incertidumbre. No. El arma es real. Debe ser que Sol usó algún tipo de técnica, dijo Qin Yi, estudiándolo con atención. Con esa mirada confiada, claramente no estaba contando con un golpe de suerte. Senpai, ¿descubriste algo? Zhu Yuan miró a Qin Yi con curiosidad. No, y solo una sensación, respondió Qin Yi con calma, negando con la cabeza. No podía darle sentido a lo que acababa de pasar. Está bien entonces y...
Zuyuan no insistió más y volvió a centrar su atención en los Hollow Raiders. El sudor frío perlaba la frente del líder mientras ladraba con valentía fingida. No te pongas arrogante. Todavía tengo muchos hombres aquí. Miró a los 17 subordinados armados con subfusiles a su lado, recuperando algo de confianza. Incluso sin la ametralladora pesada, aún tenían superioridad de fuego. Sol hizo girar la moneda en su mano, con los ojos inexpresivos. Entonces apostemos otra vez la misma apuesta, un denji. Pero esta vez, si pierdes, todos mueren. El sudor frío del líder se intensificó. Corta con esa basura espeluznante. Chicos, abran fuego y mátenlo. Un arma defectuosa no podía significar que todas fallaran y verdad. Los Hollow Raiders apuntaron a Sol y apretaron los gatillos. Un chasquido vacío tras otro, ni una sola bala fue disparada. Los hombres entraron en pánico, mirando a su jefe confundidos. Sus armas habían funcionado perfectamente durante la prueba y entonces ¿por qué no ahora? Jefe, este tipo está maldito o algo, nuestras armas no funcionan. Dijo uno de los Bangbubo Nappers, empapado en sudor y temblando. ¿Qué demonios hiciste? Exigió el líder, con el miedo colándose en su voz. Que todas las armas fallaran al mismo tiempo era suficiente para inquietar a cualquiera. No mucho. Como dije, no hay balas en sus armas. Sol lanzó la moneda alto en el aire y desenfundó ambas pistolas en un instante. Y ahora ya han perdido la apuesta, y es hora de pagar. Antes de que Bongi y Bori terminaran de salir de su cintura, ya escupían fuego. En solo 2 segundos, Ibori disparó 24 balas, cada una encontrando su objetivo entre 16 subordinados de los Hollow Raiders. Cayeron muertos al suelo antes siquiera de poder reaccionar. Ebongi disparó 2 veces, y ambas rondas se estrellaron contra la cabeza del líder de los Hollow Raiders. Incluso con la protección del casco, su cráneo estalló como una sandía bajo la fuerza de francotirador de las balas de Ebongi. De los 18 matones armados, solo quedó el único Bangbubo Napper, temblando en su sitio. Sol enfundó ambas pistolas con suavidad, atrapando la moneda que caía a la altura de su cintura con la mano izquierda. Tras limpiarla, la guardó en su bolsillo. Se acercó al cadáver decapitado del líder y murmuró. ¿No dije y que me aseguraría de que vieras tus propios sesos? Qué pena que el cadáver no pudiera hablar, de lo contrario, el líder de los Hollow Raiders seguramente estaría de acuerdo. Capítulo 63. Sus promesas no tienen nada que ver conmigo. Bing-Bon se desplomó en el suelo, toda su fuerza abandonándolo junto con el poco valor que había tenido desde el principio. Nunca podría haberlo imaginado hace solo unos momentos, el jefe lo había liderado a él y a otros 17, armados con excelente equipo, para rodear al grupo de Sol. Pero en el momento crítico, sus armas fallaron. En el lapso de un latido, todos sus compañeros habían caído. La imagen de ellos rodeando al grupo de Sol llenos de vida y energía seguía vívida en su mente. Y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, él era el único que quedaba, reducido a este estado lamentable. Y tan rápido y tan preciso. Zuyuan se quedó atónita al ver a Sol desenfundar y enfundar sus armas. En solo 2 segundos, había disparado a 17 personas con una precisión perfecta, dejando solo a un sobreviviente indefenso. La precisión y velocidad de sus disparos superaban con creces las suyas. Y su calma matar a más de una docena de personas sin siquiera parpadear le hizo pensar que, si alguien le dijera que había matado a cientos de miles antes, podría creerlo. Quiso preguntarle a qué se dedicaba exactamente Sol antes de todo esto, pero no parecía educado, así que se contuvo. Kingi-senpai, ¿qué opinas? Zuyuan susurró al oído de Kingi. Lo mismo que tú, es rápido, y es preciso. Kingi tenía poco más que añadir. La última vez que había visto a Sol derribar al Duyan, ya había hecho todo el análisis que necesitaba. Esta vez solo se sumaba una puntería excelente a la lista. Hermano, jefe, ¿cómo hiciste eso? Ni siquiera te moviste y aún así todas sus armas dejaron de funcionar. Billy se acercó, curioso. Los demás también aguzaron el oído, ansiosos por cualquier pista. Estaban igual de desconcertados como lo había hecho Sol. 17 subfusiles y una ametralladora pesada de 6 cañones, y tal como Sol había afirmado, ni una sola bala fue disparada. La verdad, cuando lo dijo por primera vez, habían pensado que solo estaba fanfarroneando. Bueno, y digámoslo así.
Sol pensó un momento y luego dio una respuesta al estilo Jo. El principio en realidad es muy simple. Solo detienes el tiempo, rompes todas sus armas, luego regresas a tu sitio y reanudas el tiempo. Y hermano Sol, jefe, realmente tienes sentido del humor. Billy lo elogió con torpeza. Porque si pudieras detener el tiempo, ¿por qué no matarlos directamente? Detener el tiempo para sabotear armas era como detenerlo solo para mover a alguien arriba y abajo por una escalera ridículo. Nicole y Zuyuan giraron la cabeza, eso no era lo que esperaban oír. No es que no quiera explicarlo. Es solo que y este tipo de cosas es difícil de entender, dijo Sol. Algunas cosas si las entiendes, las entiendes. Si no, aunque te lo dijera, no lo harías. Las habilidades basadas en conceptos eran abstractas hasta el propio concepto, mucho más abstractas que detener el tiempo. Si lo entiendes, ¿lo entiendes? Oh, lo entiendo. Billy asintió, como si hubiera alcanzado la iluminación. Bien. Ahora vamos a salvar a los Bangbu. Sol no sabía exactamente qué creía haber entendido Billy, pero aún así se sintió satisfecho. Mientras charlaba con Billy, King y Zuyuan ya se habían colocado frente al Bangbu Bonaper con precisión profesional. Este era el único que Sol había dejado vivo deliberadamente para interrogarlo. El hombre no parecía inteligente y claramente era cobarde, una presa fácil para quienes sabían buscar el camino hacia el oeste. Nicole se acercó con Ambi, los ojos brillándole mientras miraba al Bangbu Bonaper como si estuviera viendo directamente sus 500.000 denji. Por favor perdónenme. El cuerpo del Bangbu Bonaper temblaba mientras suplicaba frente a ellos. TCH. Cuando nos apuntabas con un arma antes, no actuabas así, dijo Nicole con un toque de molestia. ¿Por qué deberíamos perdonarte ahora? Ustedes son buenas personas. El Bangbu Bonaper habló con debilidad. Era la única razón que se le ocurría para seguir con vida. ¿Las buenas personas merecen que les apunten con armas? ¿Qué clase de lógica es esa? Sol le dio una patada, con desdén en la voz. Un matón insignificante atreviéndose a darle la tarjeta de buen tipo, realmente estaba cansado de vivir. Yoy. El Bangbu Bonaper estaba tan asustado que estaba a punto de llorar, incapaz de decir otra palabra. Zuyuan le preguntó. Cuéntanos sobre tu banda, cuántos Bangbu han robado, si tienen otros escondites y dónde están retenidos. Si les digo y viviré. Al borde de la vida y la muerte, la mente del Bangbu Bonaper se aclaró. Era su última moneda de cambio, no podía entregarla tan fácilmente. Aunque hablaba con los oficiales de seguridad pública, sus ojos estaban fijos en Sol. Este demonio aterrador había usado algún tipo de magia extraña para romper sus armas y luego había masacrado a todos sus compañeros en cuestión de instantes. Sabía que seguridad pública no mataría a un prisionero, pero Sol probablemente no se preocuparía por ese tipo de cosas. Sol, tú decides si. Zuyuan se giró hacia él, esperando su respuesta. ¿Por qué me miran todos a mí? Estamos aquí bajo la Comisión de Seguridad Pública, lo que pase con él depende naturalmente de ellos. Sol volvió a patear al hombre, sonando impaciente. Por supuesto, era una mentira. Este pequeño imbécil se había atrevido a apuntarle con un arma y apretar el gatillo. En palabras de Stinky-san, era alguien que pedía la muerte. Además, él había dicho, los que pierdan la apuesta mueren. Si no lo mataba, sus palabras valdrían menos que un pero. Que seguridad pública decidiera era asunto suyo, si él obedecía o no, era asunto suyo. Está bien, está bien. Hablaré. Carente de la astucia de Sol, el Bangbu Bonaper se llenó de alegría al pensar que había encontrado una salida. Todos nuestros antiguos escondites han sido abandonados, este es el único que nos queda. No recuerdo exactamente cuántos Bangbu hemos capturado en total, pero ahora mismo hay alrededor de 30 aquí. Como frijoles cayendo de un tubo de bambú, la información salió a borbotones e incluso intentó endulzar el trato. Están escondidos dentro de la grieta del Hollow en este Companion Hollow, y solo yo puedo llevarlos hasta allí. ¿Perdiste la cuenta antes? ¿Y solo aquí hay 30? Zuyuan se sorprendió por la cifra. Antes de venir, había revisado muchos expedientes. Pero como los Bangbu desaparecidos no podían reportarse como personas desaparecidas ante seguridad pública, los registros estaban incompletos, solo había constancia de una docena más o menos. Y aún así, aquí ya había 30, ¿quién sabía cuántos había capturado la banda en total?
Esto era claramente un crimen económico masivo. Los Bangbu no contaban como personas, se consideraban propiedad personal, lo que convertía esto en un caso económico. Vamos. Primero debemos rescatar a esos Bangbu, dijo Qingyi, frunciendo el ceño. Más de 30, quién sabe cuántos ya han sido corroídos por el éter. Será mejor que nos apresuremos. Bien. Todos asintieron al unísono y siguieron al Bangbu Bonaper hacia la grieta del Hollow. Capítulo 64. El forajido, Sol Mercer. Cuando el grupo entró en la grieta del Hollow, se encontró en un espacio tenue y sombrío, iluminado solo por unas pocas lámparas eléctricas. Al caminar por el estrecho sendero interior, pasaron junto a restos dispersos de Bangbus desmantelados. Los Bangbus, normalmente adorables y obedientes, se veían aterradores una vez reducidos a montones de piezas. Pequeñas manos cercenadas, pantallas negras agrietadas, cables de conexión expuestos, largas orejas rotas tiradas en el suelo y... El Bangbu de Nicole, a millón, temblaba de miedo, aferrándose con fuerza a su pierna, sin querer mirar alrededor. Para un Bangbu cuya inteligencia rivalizaba con la de un niño humano, esta escena era tan horrorosa como si una persona se encontrara con un caso de desmembramiento grotesco. Maldita sea. ¿Qué les hicieron a los Bangbus que robaron? Nicole fulminó con la mirada a Bingbun. Siempre había tratado a Millón como a familia. Ver esta escena le heló el corazón. A menudo dejaba que a Millón fuera solo a hacer recados a la tienda 141. Si un grupo como los Bangbu Bonappers lo hubiera secuestrado, se habría vuelto loca. Esto, y tartamudeó Bingbun. Solo usamos un solvente de éter de alta concentración para corroer a los Bangbus, luego los desmantelamos para venderlos. Son solo máquinas, no hay necesidad de alterarse tanto, ¿verdad? ¿Solo máquinas? Fácil decirlo para ti. Replicó Nicole. Los Bangbus son distintos de cualquier otra máquina. Tienen sus propios sentimientos, ya son verdaderos seres vivos. Incontables personas los tratan como compañeros reales. Incluso si fueron creados para servir a los humanos, su propósito nunca fue convertirse en sacrificios para tu beneficio. Desde el momento de su creación, los Bangbus habían sido programados con una lógica central enfocada en la humanidad, eran los socios más leales de la humanidad. Me equivoqué. Bingbun miró nervioso a Zuyuan y Qingyi. Dijeron que me enviarían a seguridad pública, ¿verdad? Realmente temía que Nicole perdiera el control y lo matara. Prometimos eso. Quédate tranquilo, por muy enfadados que estemos, cumpliremos las regulaciones de seguridad pública. Zuyuan reprimió su ira y se obligó a hablar con calma. Extremidades de Bangbu destrozadas, malicia en el corazón. Pensar en las regulaciones y qué mala suerte. Qingyi apretó su bastón personalizado de 3 secciones, hablando con un tono apagado. Date prisa y guía el camino. Cuanto antes encontremos a los Bangbus restantes, antes te enviaremos por tu camino. Ahórrame esta mala suerte. Sol le dio una patada a Bingbun. Aunque aún no estaba profundamente apegado a los Bangbus, sentía cierto cariño por esas cositas tan adorables y confiables. Tal vez algún día, en el futuro, estaría dispuesto a matar a una banda por un Bangbu o incluso por un gato. Además, este era uno de esos villanos completamente carentes de encanto, imposible no detestarlo. ¿Enviarme por mi camino? Bingbun palideció de miedo. Me refiero a seguridad pública. Respondió Sol con indiferencia. Bingbun asintió rápidamente y se apresuró hacia el escondite más profundo donde estaban retenidos los Bangbus. Lo había entendido. Sol tenía la menor intención asesina, pero la mayor probabilidad de matarlo. Era el tipo que lo había estado empujando y golpeando todo el tiempo. Mejor mantener la distancia lo antes posible. Señor Mercer, abusar de los prisioneros no es algo bueno. Aconsejó Zuyuan desde un lado. No es bueno, pero dime, ¿no se siente satisfactorio verlo? Dijo Sol con naturalidad. Es satisfactorio pero mejor no hacerlo la próxima vez. Zuyuan asintió con honestidad. Su sólido profesionalismo la hizo añadir la segunda mitad de la frase. Había muchos Bangbus en seguridad pública, sus buenos colegas. Y Qingyi, una figura veterana, era un constructo inteligente de nivel aún más alto, esencialmente un Bangbu superior. Naturalmente, la forma en que los Bangbu Bonappers los habían tratado la enfurecía. Tranquila, no habrá una próxima vez. Sol miró a Bingbun y habló con facilidad. Y
King Yi lo observó pensativa. Sus palabras tenían un significado adicional, pero no planeaba detener esa posibilidad. Como ser mecánico, estaba aún más furiosa con los criminales que dañaban a los Bangbus. Poco después, Bing Bong los condujo a través de una puerta con contraseña hasta la fortaleza final. Más de 30 Bangbus yacían inconscientes en el suelo. De verdad hay más de 30 Bangbus. El que tiene el enchufe de platino que el comandante Bringer quiere recuperar también está ahí. Por desgracia, aún así llegamos demasiado tarde. Tantos Bangbus ya han sufrido una desgracia. Pensando en los Bangbus desmantelados, Zuyuan habló con un dejo de culpa. No es momento de lamentarse, estos Bangbus aún necesitan ser rescatados. Han sido corroídos por el solvente de éter. Hasta que sean rescatados, no despertarán. Tendremos que cargarlos para sacarlos. Diciendo eso, King Yi tomó un gran saco de tela y comenzó a meter a los Bangbus uno por uno. Como se esperaba de una veterana siempre tranquila. Zuyuan la siguió rápidamente, buscando más Bangbus en el escondite. Nosotros también ayudaremos. Tomamos sus denis, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nicole reunió a Billy y a Ambi para ayudar. Este está completamente roto, solo podemos sacarlo y ver si se pueden recuperar sus registros. Este aún tiene algo de conciencia, se puede reparar. Este solo se desmayó y, al ver a todos ocupados recogiendo Bangbus, Bing Bong se sintió aliviado. Uf, mi trabajo está hecho, ya puedo ir a la cárcel. La cárcel no era exactamente vida gratis, pero al menos garantizaba la supervivencia. Una vez en seguridad pública, estaría a salvo de ese demonio que había matado a 17 de sus hermanos. Secuestrar Bangbus probablemente no le daría una sentencia muy dura, y él solo era un cómplice. Para un Hollow Rider, la prisión era prácticamente una insignia de honor. Cuando saliera, podría usar sus habilidades y sus credenciales carcelarias para volver a empezar. Esta vez, él sería el jefe más grande. Pero justo cuando celebraba, una pistola se presionó contra su cabeza. Se quedó paralizado, girando la cabeza con rigidez solo para encontrarse con el rostro sonriente de Sol. Hermano mayor, eso no es un chiste gracioso. ¿No dijiste que dejarías que seguridad pública se encargara de mí? Lo prometiste. Les obedeceré, lo juro. Dije que tú obedecerías a seguridad pública. Nunca dije que yo lo haría. La sonrisa de Sol era la de un forajido. Bing Bong tragó saliva con dificultad. Perdóname, hermano mayor. Cambiaré, empezaré de nuevo. Miró a Sol, completamente desconcertado. ¿Cómo podía este tipo parecer más un gángster que él? Seguridad pública estaba justo allí. No quieres cambiar, solo tienes miedo de morir. Sol negó con la cabeza con desdén. ¿Cómo podrían cambiar personas como tú? Solo muriendo. El disparo resonó, la bala atravesando directamente el cráneo de Bing Bong. Se desplomó sin fuerzas en el suelo. En su último segundo, solo pudo lamentarse en silencio: una bala enviándome directo a las puertas del infierno. Y los demás, aún recogiendo Bangbus, notaron el movimiento de Sol. Billy exclamó. Jefe Mercer. Eliminaste al criminal. Ambi añadió. Sol, y delante de un oficial de seguridad pública, mataste a un criminal que no ofrecía resistencia. Nicole ofreció la única solución. Corran. Rápido. Capítulo 65. Si eliges mal, comienza el escenario H. Nicole reaccionó al instante, agarrando a Amber y a Billy por los brazos y corriendo hacia la salida mientras gritaba. Sol, corre. No corran. Correr solo lo hará más problemático. Sol se movió como un borrón hacia adelante, bloqueando a Nicole con su pecho. Con la mano izquierda atrapó a Ambi, y con la derecha sujetó a Billy, deteniendo por fin su instinto de huir como conejos. Nicole, tras chocar contra él, respiró hondo y se calmó un poco. Tienes razón, no podemos correr. Cuanto más corramos, peor será. Después de todo, Sol no había matado a un buen ciudadano, había matado a un criminal Hollow Rider, alguien que más que lo merecía. Nicole, tan rápida de mente como siempre, dijo. Sol, no te preocupes, ve a la cárcel en paz. Yo te defenderé y gastaré todo mi dinero para sacarte. Había estudiado derecho. Sabía que el delito no era grave. Con algunos denis, la fianza estaba asegurada.
De hecho, si Sol estaba dispuesto a pasar unos días extra en la cárcel, el dinero de la fianza podría ahorrarse por completo. Ambi dijo con seriedad. No te preocupes, Sol, me aseguraré de que Nicole realmente gaste el dinero. Billy añadió con sinceridad. Jefe Mercer, entrégame tus armas. Mientras estés en la cárcel, las cuidaré hasta que salgas. Aunque me conmueve lo que dicen, Sol se frotó la frente con expresión impotente, ¿no existe la posibilidad de que no quiera ir a la cárcel? El breve intercambio bastó para que Nicole recuperara completamente la compostura y olvidara la idea de huir. De pie junto a Sol, susurró con ligera frustración. ¿Por qué decidiste de repente cargarte a ese tipo? Antes apostó su vida. Yo solo estaba honrando el acuerdo, dijo Sol con naturalidad. Y también podía notar que lo odiabas, así que me deshice de él. ¿Y bien? ¿Te sientes feliz? La verdad, sí. Nicole asintió sin pensar. Había detestado a ese hombre desde el principio, despreciaba la vida de los Bangbus y había traumatizado a Million. Verlo muerto fue profundamente satisfactorio. Ambi asintió levemente. Yo también estoy feliz. Si Nicole estaba feliz, ella también lo estaba. Además, también despreciaba a los criminales que desmantelaban Bangbus para lucrarse. Billy sonrió con sinceridad. Estoy muy feliz. Era un robot, no muy diferente de un Bangbu. Cuando era pobre, lo que más temía era escuchar. Jefa Nicole, por favor no me vendas. Al ver a esta banda que traficaba con partes de Bangbu, había estado aterrado de que Nicole pudiera imitarlos. Por suerte, Nicole se había mantenido firme, y solo había actuado con rapidez, permitiéndole estar tranquilo. Mientras estén felices. Sol asintió con satisfacción. Si todos estaban complácidos, entonces la muerte del Bonaper había valido la pena. Esto no se trata de felicidad, se trata de que mataste a alguien delante de un oficial de seguridad pública. Dijo Nicole con impotencia. Ahora estamos en problemas. Ni siquiera sé si conservaremos esa comisión de 500,000 de miles. Billy suspiró. Jefa Nicole, y ahora no es momento de preocuparse por la comisión. El jefe Mercer va a la cárcel. Ambi dijo con calma. Según las regulaciones de seguridad pública, es bastante probable que Sol vaya a prisión. No se preocupen. Creo que esas dos oficiales no son del tipo inflexible, me entenderán. Sol no parecía preocupado. Por lo que sabía, Zuyuan y Qingyi eran justas, pero no excesivamente rígidas. Lo más probable era que no le pasara nada. ¿Y si resultan ser rígidas? Preguntó Nicole. Aún así tendré una fiesta. Sol sonrió levemente. Si Zuyuan y Qingyi resultaban ser inflexibles, simplemente las encerraría y las reeducaría hasta que sus valores estuvieran correctamente alineados y luego las dejaría ir. Nicole, al escuchar su confianza, decidió creer en él una vez más. Del otro lado, Zuyuan y Qingyi terminaron de examinar el cadáver del Bonaper, confirmaron que estaba muerto y caminaron hacia las liebres astutas. Matar al Bonaper lo hable en espíritu. Pero la acción, lamentable. Que permanezcas bondadoso en la vida. Qingyi giró sus coletas gemelas y recitó una rima cantarina. Era evidente que estaba de buen humor. Sabía que ese tipo tenía agallas, capaz de hacer cualquier cosa. Oficial Qingyi, puedo decir que está de buen humor. Los labios de Sol se curvaron en una sonrisa. Esta pequeña anciana con apariencia de loli era realmente divertida, una rima tras otra. Arrasaría en los exámenes de posgrado. No digas tonterías. Lamento la muerte del Bonaper, dijo Qingyi con rostro inexpresivo. Senpai Qingyi, eso sería más convincente si su boca no estuviera curvada hacia arriba, comentó Zuyuan con un toque de exasperación. Qingyi resopló con desdén. Señor Mercer, usted mató deliberadamente a un testigo clave en este caso. Espero que pueda dar una explicación razonable. El tono de Zuyuan era serio. No pudo evitar sentir que le empezaba a doler la cabeza. Matar a un testigo clave no era un asunto menor. Especialmente hacerlo frente a dos oficiales de seguridad pública era prácticamente una provocación. No le importaba la provocación en sí. El problema era decidir cómo tratar a alguien tan poderoso y vital para el caso como Sol. Castigarlo levemente o con severidad, cualquiera de las dos opciones atormentaría su conciencia. Corrección, no lo maté deliberadamente. Sol sonrió levemente. De repente me atacó, y actué en defensa propia.
Simplemente y pasó. Pero no importa. Debería haber muerto junto a sus 17 hermanos de todos modos. Ahora están reunidos. Y Zuyuan miró la posición arrodillada del cadáver, impresionada en silencio por la habilidad de Sol para mentir sin inmutarse. ¿Cómo exactamente atacaba a alguien estando de rodillas? Comandante Zuyuan, creo que el relato del señor Mercer es la verdad, dijo Qin Yi con seriedad. El Bonaper era un criminal despiadado. El señor Mercer es solo un ciudadano común que ayuda a seguridad pública. Responder al fuego cuando se ve amenazado es perfectamente razonable. Senpai Qin Yi. Zuyuan suspiró, sin saber qué decir. Desde el punto de vista de la identidad, Qin Yi no estaba equivocada. Sin embargo, desde el punto de vista del poder, el Bonaper era un delincuente de poca monta, mientras que Sol era del tipo que aniquilaba etéreos y borraba una banda en 2 segundos. El sesgo aquí era evidente. Ya que Senpai Qin Yi lo dice, lo dejaré pasar esta vez. Al final, Zuyuan no envió a Sol a la cárcel. Lo que Sol había dicho tenía sentido, aunque no su afirmación de que el Bonaper lo atacó. Más bien, era su otro punto. Ese Bonaper debería haber muerto junto a sus 17 hermanos antes. Así que, por ahora, lo tratarían como si así hubiera sido. Capítulo 66. Homenaje al compasivo Bodhisattva Garling. Al ver que tanto Zuyuan como Qin Yi habían decidido que Sol era inocente, Nicole por fin se relajó. Esto era perfecto, no tendría que gastar un montón de denilles para sacarlo bajo fianza. Ahora la única preocupación era si seguridad pública retendría su comisión. Zuyuan, Qin Yi, no habrá ningún problema con nuestra comisión, ¿verdad? Preguntó Nicole, todavía un poco inquieta. No te preocupes, los 500,000 denilles serán transferidos pronto a la cuenta que nos diste, respondió Zuyuan con una leve sonrisa. La líder de las liebres astutas realmente era tan codiciosa como decían los rumores. Una vez que Nicole confirmó que seguridad pública no causaría problemas y pagaría el monto completo, ya no tuvo dudas. El grupo cargó a los Bangbus fuera del Hollow y se marchó de buen ánimo. Mientras tanto, Sol se aseguró de recoger las 17 subametralladoras de los Bonapers, la ametralladora pesada de 6 cañones y ese lanzacohetes de un solo uso. Las subametralladoras eran solo relleno, lo que realmente quería era la ametralladora pesada y el lanzacohetes. Munición ilimitada más ametralladora pesada de 6 cañones igual el compasivo Bodhisattva Garling. Con una combinación así, decir que convertiría todo en queso suizo ni siquiera sería una exageración. ¿Y munición ilimitada más lanzacohetes? Cuando eres pobre, ataques precisos. Cuando eres rico, hazlos volar. La idea de cohetes infinitos era explosiva solo de imaginarla. Incluso si no los usaba él mismo, dárselos a Billy sería excelente. Ametralladora pesada de 6 cañones más lanzacohetes más androide de combate de alto nivel especializado en fuego de supresión igual plataforma móvil de potencia de fuego. Esa versión de Billy sería fácilmente un S-Rank dorado en cualquier gachapón. Sacarlo en lugar de Qin Yi o Zuyuan seguiría sintiéndose como una victoria. Perdidos en estas fantasías descabelladas, pronto salieron del Hollow cretense. Oficiales, ¿les gustaría acompañarnos a un buffet de lujo? Nicole, de muy buen humor, extendió la invitación a Qin Yi y Zuyuan. Claro, dividiremos la cuenta. Pensaba que estas dos oficiales eran cualquier cosa menos ordinarias. Construir una buena relación podría significar más contactos dentro de seguridad pública. Gracias, pero si tuviera tiempo, definitivamente iría, rechazó Zuyuan con una cálida sonrisa. Aún tenemos que redactar el informe del caso y atender a estos Bangbus lo antes posible. Tal vez la próxima vez. Está bien entonces. Nicole estaba un poco decepcionada. No poder fortalecer lazos con seguridad pública la dejó algo desanimada. Adiós, liebres astutas. Zuyuan y Qin Yi subieron al vehículo de seguridad pública, despidiéndose. Qin Yi, Zuyuan, adiós. Sol y Nicole devolvieron la sonrisa. Justo cuando el coche estaba a punto de partir, Qin Yi giró la cabeza desde el asiento del conductor. Oh, Sol, ¿te interesaría trabajar con nosotros en seguridad pública? Con tus habilidades, podrías ascender y obtener un aumento en poco tiempo. Si te unes, incluso te invitaré té de primera calidad. La fuerza y la audacia de Sol le agradaban. Si se unía, sería un excelente compañero.
Si el señor Mercer está dispuesto, creo que el comandante Bringer estaría encantado de recibirlo, añadió Zuyuan tras pensarlo un momento. La capacidad de combate de Sol y su variedad de habilidades únicas eran difíciles de encontrar. Y si se atrevía a matar a un prisionero justo delante de oficiales de seguridad pública, quizá fuera más seguro mantener a alguien así cerca. Al oír la oferta, Nicole apretó los dientes internamente. Apenas estaba pensando en invitarlas a un buffet, y ya estaban intentando robarle a su gente. Miró nerviosa a Sol, sin saber cómo respondería. Paso. Prefiero un poco más de libertad. Sol rechazó educadamente. No tenía interés en ser oficial de seguridad pública. Si Zuyuan o Qingyi vieran su verdadera naturaleza, muy bien podrían hacer limpieza. Después de todo, no era precisamente del tipo virtuoso, a veces también interpretaba el papel de cierto hombre patriótico. Nicole, aliviada por su negativa, enderezó el pecho con orgullo frente a las dos oficiales. Si esa es su decisión, señor Mercer, no insistiremos. Qingyi no parecía decepcionada. Solo estaba tanteando el terreno, sin esperar éxito en el primer intento. Zuyuan sonrió. En ese caso, Sol, Nicole, puede que más adelante necesitemos algunos registros de este caso. Intercambiemos hits de Interknoit. Por mí está bien. Sol y Nicole compartieron sus hits sin problema. Tras un breve intercambio, quedaron conectados. Si alguna vez te metes en problemas y uno de mis colegas te detiene, dijo Qingyi, solo menciona mi nombre. ¿Lo arreglarás todo por mí? Sol alzó una ceja, ligeramente sorprendido. Por supuesto que no. Qingyi arrancó el coche, guiñando un ojo con picardía. Depende del caso. Si cometes un crimen grave, apoyaré una sentencia severa. Sol no se sorprendió si Qingyi ofreciera protección ciega, eso sí habría sido extraño. Les hizo un gesto de despedida. Entonces, hasta la próxima, oficiales. El vehículo de Qingyi y Zuyuan se alejó a toda velocidad. Sol se unió entonces al grupo de Nicole mientras se dirigían hacia el buffet de lujo en Lumina Square. En el camino, Billy se mantuvo pegado a Sol, charlando sobre los acontecimientos del día y la mecánica de las armas. A Sol no le molestaba tener un buen amigo que lo alabara mientras presumía, siempre era agradable. Detrás de ellos, Nicole y Ambi caminaban lado a lado. Nicole, con la comisión de 500.000 denilles en el bolsillo, estaba de excelente humor. Ambi, sin embargo, fruncía ligeramente el ceño. Se inclinó y susurró. Nicole, no creo que Sol deba acercarse demasiado a esas dos oficiales. ¿Por qué? ¿Te preocupa que lo arresten? Nicole restó importancia al asunto. Qingyi y Zuyuan pueden ser rectas, pero son razonables. No irán tras Sol. No es eso lo que me preocupa. Ambi negó con la cabeza, hablando con seriedad. Me preocupa que Seguridad Pública le ofrezca un trato tan bueno que, después de pasar suficiente tiempo con ellas, vea la brecha entre nosotros y ellos y decida ponerse de su lado. Un amigo confiable. Un amigo que siempre veía películas con ella. Un amigo que siempre le traía una hamburguesa en el momento justo. No quería perder a Sol y mucho menos frente al otro bando. No hay que... Nicole rompió en un sudor frío, pero mantuvo la voz firme. Estás pensando demasiado, Ambi. Sol no es así. Pero en su interior, se sentía inquieta. Bell había bromeado una vez con invitar a Sol a unirse a Phaeton. Sabía que eso era imposible, añadir a una tercera persona entre hermanos siempre sería extraño. Pero Zuyuan y Qingyi eran diferentes. Seguridad Pública era una fuerza oficial real. Si le ofrecían algo irresistible, Sol podría haberse tentado de verdad. Desde que Sol se había unido a las liebres astutas, solo había dado al grupo, mientras que ellos casi no le habían dado nada a cambio. Ese tipo de intercambio desigual era el más fácil de quebrar. No, y tengo que asegurarme de que Sol permanezca con las liebres astutas. Mientras Nicole viviera, Sol sería una Cunninghare en vida y una Cunninghare en la muerte. Su mirada parpadeó mientras observaba a Billy y a Sol caminar delante. Capítulo 67. La máquina concede deseos de Nicole. Lumina Square, Buffet Sea Overlord. A 20.000 denilles por persona, ya estaba en la categoría de lujo. Mariscos, delicias de río, carne de res, aves, todo lo que pudieras imaginar estaba disponible. Pero el plato más famoso del restaurante seguía siendo su Krabby Supreme Burger, jugosa, llena de sabor, absolutamente deliciosa.
Se rumoreaba que la receta secreta de esta hamburguesa originalmente pertenecía a otro jefe apellidado Viejo Cangrejo. El actual dueño, el jefe Sheldon, había mantenido una rivalidad de amor y odio con el jefe Cangrejo por la receta. Tras la caída de la antigua capital, el jefe Cangrejo, al carecer de aptitud de éter, terminó convirtiéndose en un etéreo. El jefe Sheldon, aunque finalmente obtuvo la receta como deseaba, se deprimió extrañando para siempre la emoción de burlar a su viejo rival. Aunque el Sea Overlord ahora ganaba dinero a manos llenas, solo podía suspirar con melancolía por su difunto amigo. Ah, viejo cangrejo, y si vieras cuánto estoy ganando ahora, probablemente saltarías fuera de tu tumba. Andy, sosteniendo una hamburguesa, terminó de relatar la historia de Sea Overlord con un tono solemne. Este es el origen de Sea Overlord, la verdaderamente conmovedora amistad entre el jefe cangrejo y el jefe Sheldon. Billy, con una batería de energía en una mano y una batería hidro en la otra, se burló. Andy, eso es solo la trama del vídeo promocional de este lugar. Si no me equivoco, está adaptado de algún dibujo animado de la antigua era. ¿Qué escritor tan perezoso inventó semejante tontería? Sol, en cambio, escuchaba con gran interés. No había esperado que la gente de este mundo tuviera una imaginación tan desbordante convertir Bob Esponja en una tragedia desgarradora. Un genio creativo nato, deberían enviarlo directo a trabajar en el departamento narrativo de juegos de miollo. Después de escuchar la historia de Andy, Sol tomó un gran cangrejo y empezó a comer feliz. Ahora que lo pienso, realmente no fue fácil llegar a este buffet de lujo que prometiste, Nicole. Casi pensé que ibas a echarte atrás. Primero dijo que vendrían después de la limpieza diaria del Hollow. Luego lo cambió a después de terminar el encargo de Kim Yi y Zhu Yuan. Y, siendo honestos, incluso si Nicole hubiera cancelado tras el trabajo con los Bang Boo Nappers, alegando trauma psicológico, no le habría sorprendido. ¿Cómo podría hacerlo? Yo siempre cumplo mi palabra. La voz de Nicole se elevó por reflejo, casi a la defensiva. No pudo evitar recordar la advertencia anterior de Andy. Parecía que Sol ya podría estar un poco insatisfecho con las liebres astutas. Su sensación de crisis se disparó de inmediato. Primero, Bell había intentado reclutarlo en broma. Luego Berta, de la Asociación de Investigación del Hollow. Después aquella cazadora del vacío durante la cena. Y ahora incluso los sheriffs del equipo especial de respuesta criminal estaban pendientes de él. Desde su punto de vista, el mundo exterior estaba lleno de cazatalentos con malas intenciones. Y lo peor, comparadas con esas fuerzas, las liebres astutas no parecían tener mucha ventaja competitiva. Solo pensar en la posibilidad de perder a un tipo tan confiable y completo la hizo apretar los dientes. Te creo. Sol sonrió con calidez. Nicole sabía que no era así. Por eso preguntó. Sol, ¿qué opinas de las liebres astutas? La jefa Nicole es hermosa, Andy es linda, Billy, y Sol hizo una pausa, atrapando la mirada esperanzada de Billy. Billy también es guapo. La gran familia de las liebres astutas era un lugar cómodo para él. Claro, originalmente se había unido con la esperanza de encontrar esposa, pero ahora se sentía más como el padre del grupo. No es que ser papá fuera algo malo. Billy, el buen hijo ruidoso pero considerado, y Nicole y Andy, que hacían la vida alegre, todo era bastante agradable. Sí. Sol, ¿me entiendes? Billy saltó de alegría. Sabía que era el más guapo. Sol claramente tenía buen gusto. Los ojos de Nicole, sin embargo, se entrecerraron como Holmes detectando la verdad. Elogiar sus apariencias pero no decir nada de otros méritos. Eso básicamente era decir que las liebres astutas eran solo una cara bonita sin fuerza, sin ventajas. Maldita sea, y así es como nos ve Sol en su corazón. Lo que significaba que ya tenía ese vergonzoso pensamiento de cambiar de bando. No es que realmente pudiera culparlos si las liebres astutas no podían brillar frente a esos llamativos grupos externos, el riesgo era evidente. No, y tenía que hacer algo para volver a conquistarlo. Nicole se inclinó hacia Sol, con un tono cálido y suave. Sol, ¿tienes algún deseo que quieras cumplir? Díselo a tu jefa, y lo haré realidad. Sentía que había usado la ternura de 10 vidas en una sola frase. Pero Sol se estremeció. La suavidad exagerada de Nicole le puso la piel de gallina. Su voz sonaba como la de un médico dando malas noticias. Come bien, bebe bien y descansa en paz.
Nicole, y necesitas un favor de mí. Si es así, puedes arrodillarte y pedirlo, no tienes que ser tan dramática. Medidor de ira de Nicole. Más 99. ¿Arrodillarme y pedirlo? Este tipo claramente tiene ambiciones traicioneras apuntando al asiento de jefe. Aún así, si quería retenerlo, tenía que tragarse el orgullo. Respirando hondo y forzando una sonrisa, dijo. No bromees, Sol. Hablo en serio. Para agradecerte tus sobresalientes contribuciones a las liebres astutas, he decidido concederte un deseo. Ya veo. Sol asintió con comprensión. ¿Te sientes insegura porque la Oficina de Seguridad Pública me invitó, no? Claro que no. ¿Por qué me sentiría insegura? Soltó Nicole, alterada. Los beneficios de nuestras liebres astutas son increíbles. Montones de personas quieren unirse y no pueden. Ahora date prisa y dime tu deseo. Si dejas pasar esta oportunidad, no habrá otra. No estaba insegura solo por la oficina y era por toda esa jauría de ladrones de talento allá afuera. Al ver su expresión, Sol supo que había acertado. Tienes razón, Nicole, las liebres astutas son un lugar tan bueno que realmente no puedo soportar la idea de irme. Decidió no decirlo abiertamente y añadió con una sonrisa. ¿Y si tengo un deseo con el que podrías ayudarme? Mientras hablaba, sus ojos la recorrieron de pies a cabeza. Al oír la primera mitad, Nicole se relajó, parecía que realmente no pensaba irse. Pero la segunda mitad la tensó otra vez. Su mirada la hizo sentir como si hormigas le caminaran por la piel, profundamente incómodo. Dímelo. Pero si es demasiado, olvídalo. Entonces, ¿si este tipo ha desarrollado algún tipo de sentimientos por la jefa? Había leído historias así, el subordinado intentando ascender seduciendo a la mujer del jefe. Excepto que aquí, ella era la jefa. Así que, ¿y no sería un golpe directo al estómago? Capítulo 68. El maestro del púa quiere cumplir deseos. Bajo la mirada tensa de Nicole, Sol levantó un dedo y la provocó. Te quiero a ti. Este tipo. Los ojos de Nicole se abrieron de par en par, y su corazón se tensó. Efectivamente, Sol tenía pensamientos indebidos sobre ella. Y ni siquiera intentaba ocultarlo en medio del buffet aquí. Debía estar absolutamente hambriento. Nicole miró a Billy y a Andy, ambos estaban observando atentamente hacia este lado. Incluso los comensales de la mesa vecina parecían lanzar miradas furtivas. ¿Cómo se suponía que debía responder? Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso. En un momento así, su piel era más sensible de lo que había imaginado. Que me lo digas cuando lleguemos a casa. Sol terminó la frase con calma. Había cosas que no eran convenientes de decir, y otras que no eran convenientes de hacer, en un lugar tan público. Mejor esperar a volver para molestar a Nicole como se debía. ¿Eh? Nicole se quedó congelada, luego dejó escapar un suspiro de alivio, como un estudiante que se había saltado clase sin que lo atraparan. Mucho mejor esperar hasta llegar a casa. No, espera mal. En casa era aún más peligroso. Había un sofá. Y una cama. Las cosas podían descontrolarse. Habiendo escapado por poco por ahora, Nicole oscilaba entre el temor y la confusión, sin saber qué pensar. Comamos primero. Sol le pasó una bebida fría. En tu estado actual, terminarás desperdiciando la mitad del buffet. Ah, cierto. Nicole parpadeó para despejarse, dio un sorbo a la bebida helada y se calmó un poco. Luego se lanzó sobre la langosta y el cangrejo frente a ella con renovado entusiasmo. Pasar a lo que pasara, no iba a desperdiciar un buffet de lujo. En cuanto a la petición de Sol, y ese era un problema para la Nicole del futuro. Creía en la sabiduría de su yo futuro. Ustedes dos también coman. No todos los días tenemos un buffet de lujo, más vale que lo aprovechen. Nicole animó a Billy y a Andy. Andy, decepcionada por la falta de cualquier desarrollo dramático, asintió. No te preocupes, Nicole. No te decepcionaré. Luego se concentró en las hamburguesas y la carne. Billy dirigió su atención a las baterías. Incluso las celdas hidráulicas de aquí sabían más refinadas que las de casa. Mientras tanto, el Bangbu a millón estaba en la sección buffet para Bangibus, saltando entre estaciones de carga electrofuego, electroéter y electroagua, saboreando el sabor único de cada una. Las sombrías imágenes de restos de Bangibus en los Hollow Rifts estaban siendo borradas por estas variadas delicias eléctricas. Y
Sol, comiendo un gran camarón, reflexionó en silencio. La reacción de Nicole hacía un momento demostraba que sentía cierta inseguridad respecto a él, una señal de que su vínculo aún no era lo suficientemente profundo. Quizá era porque siempre se había presentado ante las liebres astutas como una figura autosuficiente y capaz, creando una relación unilateral de necesidad. Él solo las necesitaba emocionalmente, no materialmente. Pero ellas recibían tanto apoyo emocional como material de su parte, devolviendo únicamente lo emocional. Este desequilibrio generaba inestabilidad, haciendo que Nicole temiera perderlo. Claro, aprovechar su deseo para hacer esto y aquello sería divertido. Pero a largo plazo, una dinámica así solo crearía distancia. Necesitaba darles a Nicole y a los demás más oportunidades de ayudarlo. Los problemas compartidos adecuados harían la relación más sólida. Nicole, ayúdame a pelar estos camarones. Sol deslizó un plato de gambas hacia ella. ¿En serio? ¿Tienes las manos rotas? Nicole se quejó, pero tomó el plato y comenzó a pelarlos uno por uno. Lo siento. Solo creo que tú lo haces más limpio. Sol sonrió. Por supuesto. Soy una persona muy detallista. Nicole respondió con orgullo. Luego Sol se volvió hacia Andy. Andy, ¿puedes traerme la hamburguesa que más recomiendes? No soy un experto. Andy se levantó con una expresión seria. No hay problema. Las hamburguesas sí tienen bastante profundidad. En cuanto a Billy, mejor no. Sinceramente, Sol no podía pensar en nada que Billy pudiera hacer por él aparte de presumir y charlar. Pero quizá eso no importaba. Dada la naturaleza ruidosa y despreocupada de Billy, probablemente no le molestaría. Sol, jefe, ¿necesitas que haga algo? Billy lo miró con ojos expectantes, como un perro esperando que su dueño lanzara un palo. Y bueno, quizá a Billy sí le importaba. Ve a traerme 2 costillas de cerdo 30% grasa, 70% carne magra. Ni un poco fuera de proporción. Entendido. Billy se fue de muy buen ánimo. Al poco tiempo, un plato de camarones perfectamente pelados, una hamburguesa que hacía agua a la boca y 2 costillas de cerdo en proporciones exactas estaban frente a Sol. Estos camarones están definitivamente más limpios que si los pelara yo. La hamburguesa es genial, y las costillas están perfectas. Sol los elogió mientras comía. Andy respondió con calma. Me alegra que te gusten. Aunque por dentro sintió una pequeña chispa de alegría, su criterio había sido validado, y había sido útil para Sol. Por supuesto. No encontrarás una compañía más humana que las liebres astutas. Nicole dijo con suficiencia. Sus temores anteriores de que él cambiara de bando comenzaron a desvanecerse. Míralo claramente, era feliz aquí. Jeje. Billy también sonrió feliz. Y Sol comió en silencio, sonriendo para sí mismo. Su pequeño plan había funcionado a la perfección, los tres trabajaban para él felices, y además lo disfrutaban. Si no hubiera transmigrado, tras graduarse de la universidad podría haberse convertido en un maestro de la naturaleza humana, del tipo de conferencista capaz de lograr que una mujer gastara 180,000 dendy en solo 3 frases. Esto es y. Un pensamiento repentino cruzó la mente de Billy. ¿No era esta la legendaria y más aterradora táctica emocional KFC? Pero rápidamente la descartó. No podía ser, Sol era demasiado bueno con ellos como para estar usando trucos KFC. El ambiente alegre continuó durante 3 horas. Sol, Nicole y Andy se marcharon satisfechos. Billy y Millón se habían cargado hasta el tope con sus sabores eléctricos preferidos. De regreso a las liebres astutas, cada uno fue a asearse. Siguiendo el sutil cálculo de Sol, Andy regresó a su habitación tras lavarse, Billy fue persuadido para descansar, y Nicole salió del baño la última. Había elegido el momento perfecto, Nicole ya había eliminado el olor del buffet antes de que él se acercara. Después de todo, besar a alguien y saborear restos de lechuga no era precisamente romántico. Y ahora podía dejar que su lengua vagara sin restricciones. Hoy fue un buen día, ganamos 500.000 en comisiones y quedamos bien con la Oficina de Seguridad Pública. Las liebres astutas están en ascenso. Con el rostro fresco y sonrosado, Nicole se estiró y se preparó para dirigirse a su habitación. Pero justo cuando entró, Sol se deslizó detrás de ella, cerrando la puerta con llave. Nota del traductor.
Si no quedó claro por el contexto, PUA es un acrónimo de Pick-up artista de la seducción. Capítulo 69. ¿Un beso por 10 años? Hazlo 100. Nicole miró a Sol presa del pánico, incapaz de evitar querer gritar. Sol la presionó de repente contra la puerta, cubriéndole la boca mientras decía: Nicole, lo prometiste, me concederías un deseo. Recién salida del baño, la piel de Nicole estaba húmeda y luminosa, su delicado rostro aún mostraba la sorpresa indefensa de haber sido tomada desprevenida. Con cada respiración agitada, el lunar en su pecho temblaba. Y Nicole dejó de forcejear, con el rostro teñido de vergüenza y timidez. Los recuerdos regresaron de golpe, lo recordaba. De verdad le había prometido a Sol un deseo. En ese momento, la mirada de Sol había recorrido su cuerpo como hormigas arrastrándose por su piel. Entonces había pensado que su yo del futuro encontraría una solución. No esperaba distraerse tanto disfrutando del buffet con todos, que lo olvidaría por completo. Así que ¿y ahora qué? ¿Estaba a punto de perderse ante él justo aquí, en su propia habitación? De ninguna manera. Sol, cálmate, dijo Nicole, nerviosa. Ahora no es el momento adecuado. Aún no somos tan cercanos. Puedes pensar en otro deseo. Si Sol intentaba forzarla, jamás cedería. Pero con lo fuerte que era, ella no podía superarlo en absoluto. ¿Qué hacer? ¿Llamar a Ambit para que la ayudara? Pero no quería que Ambit la viera así. Y además tenía el mal presentimiento de que si Ambit venía, las cosas podrían empeorar aún más. ¿Qué hacer? Oh, ya veo. Sol soltó sus manos, poniendo una expresión de falsa decepción. Solo quería un abrazo. ¿Ni siquiera aceptarás eso? Está bien, cambiaré mi deseo. Dame 10 millones de Denji en su lugar. De todos modos, nunca había planeado reclamar a Nicole. Ahora hacer avanzar la relación demasiado rápido no era algo bueno. Especialmente para alguien como él, que aspiraba a ser un maestro de la seducción. Atarse a una sola relación demasiado pronto no era lo ideal. ¿Solo un abrazo? ¿Pero ahora lo cambias por 10 millones de Denji? Nicole lo vio soltarla y sintió cómo se relajaba un poco. Si era solo un abrazo, no era nada. Sol ya la había abrazado muchas veces. ¿Que era uno más? Y 10 millones de Denji era una suma que podía ganar, pero dolería muchísimo. Aún tenía que financiar el orfanato, pagar deudas y cubrir salarios. Este hombre era terrible. Si hubieran sido 500.000 Denji, quizá habría apretado los dientes y aceptado. Nicole alzó de repente la cabeza, con una expresión decidida, como si caminara hacia el cadalso. No hace falta cambiarlo a 10 millones de Denji. Si es solo un abrazo, adelante. ¿De verdad? ¿Segura de que no te estás obligando? La provocó Sol con fingida duda. En realidad, 10 millones de Denji suena bien. Podría comprar un auto nuevo. No me estoy obligando para nada. Vamos, abrázame. Los ojos de Nicole eran firmes, como si marchara hacia su ejecución. Pero Sol negó con la cabeza. Quiero que tú me abraces. No yo a ti. Si él tomaba la iniciativa, su relación se quedaría donde estaba. Si Nicole la tomaba, eso significaba progreso. En apariencia, quien abraza parece tener la ventaja, pero en realidad, quien es abrazado es quien tiene el verdadero control. Eres un fastidio. Nicole apretó los dientes, cerró los ojos y se lanzó a abrazarlo con fuerza. Sol entrecerró los ojos al recibir el impacto. Su nariz quedó justo en la parte posterior de su cuello, rodeado por una tenue fragancia. Sus cuerpos se presionaron, y la fuerza del abrazo le permitió sentir una suavidad increíble. También podía sentir el corazón de Nicole latiendo con furia, las suaves curvas de su pecho temblando contra él. Por el rabillo del ojo, vio cómo sus pálidos lóbulos se volvían rosados. Claramente estaba abrumada por la timidez. Y Nicole estaba insoportablemente tensa. Todo lo que Sol sentía, ella también lo sentía. Y como su cuerpo era más sensible que el de él, lo percibía con aún mayor intensidad: el latido de su corazón sincronizado con el suyo, el leve roce de la piel, el aliento cálido contra su cuello y... era la primera vez que sentía a un hombre tan cerca, tan íntimamente. Cada sensación hacía arder su rostro y aceleraba su corazón sin control. 2 minutos después. Sol, ya es suficiente, ¿verdad? Preguntó con voz amortiguada y avergonzada. Podía notar que algo empezaba a levantarse.
Si continuaban, estaría en problemas. Milímetros, casi respondió Sol con calma. Nicole suspiró aliviada y comenzó a aflojar el abrazo. Pero Sol señaló de repente en una dirección, fingiendo sorpresa. ¿Eh? ¿Quién dejó caer 10.000 denji por allí? 10.000 denji. Míos. Nicole giró instintivamente para mirar pero no había nada. Estás viendo cosas. No hay nada. Sol aprovechó la oportunidad para levantarle el mentón. Al encontrarse con su mirada sobresaltada, se inclinó y la besó. Los ojos de Nicole se abrieron de par en par, mirándolo con incredulidad. Eso definitivamente no formaba parte del deseo. Golpeó su espalda, intentando que se detuviera. Pero la falta de oxígeno y la abrumadora timidez drenaron sus fuerzas, su resistencia se volvió cada vez más débil. Finalmente, dejó de luchar por completo. Sol, cada vez más audaz, la sujetó con más fuerza, como si quisiera fundirla en él. Entonces su lengua se deslizó dentro. Al sentir la lengua agitándose dentro de su boca, Nicole reaccionó con una resistencia feroz una vez más. Esto estaba yendo demasiado lejos. A este paso, estaría completamente perdida. Apretando los dientes, mordió la lengua invasora. Sol se retiró justo a tiempo, esquivando la mordida. Sol. ¿Cómo pudiste besarme? Eso no era parte del deseo. Nicole lo empujó con enojo, la voz temblorosa de agravio. Se suponía que solo sería un abrazo, pero ahora también se habían besado. Lo siento. Eres demasiado hermosa, no pude evitarlo, dijo Sol con expresión arrepentida, aunque por dentro saboreaba la exquisita sensación. Eso no es una excusa válida. Replicó Nicole. Tu deseo era solo un abrazo, y te pasaste. Si afirmaba que no podía resistirse a ella porque era hermosa, ¿qué pasaría cuando conociera a otra mujer hermosa? Eso era inaceptable. Sol abrió las manos con fingida impotencia. Bueno, ya que te besé, ¿y qué tal si te dejo besarme de vuelta? Dicen que Nicole tiene 300 escondites de conejo, pero creo que tú eres el más astuto. Soltó Nicole con una risa seca. Si te beso de vuelta, ¿no seguirías aprovechándote? Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Sol. Te descontaré 10 años de salario para enseñarte lo que pasa cuando te pasas con la jefa. Oh, me gusta cómo suena eso, dijo Sol, radiante. Descuéntame 100 años y te besaré 9 veces más. El rostro de Nicole se oscureció mientras lo empujaba físicamente fuera de la habitación. Incluso Nicole, que amaba el dinero más que la mayoría, en ese momento no le dio la menor importancia. Capítulo 70. Esta habilidad es súper útil. Nicole se desplomó sobre su cama después de echar a Sol de su habitación, con las extremidades blandas y sin fuerzas. Ese abrazo casi aplastante, como si quisiera presionarla contra su propio cuerpo, y aquel beso repentino con lengua y todo había dejado su corazón en completo caos. ¡Qué falta de respeto! ¿Cómo pudo hacerle algo así a la jefa? Nicole rodó de un lado a otro sobre la cama, agitada y frustrada. Era la jefa de los liebres astutas, y solo apenas un empleado se había atrevido a cruzar la línea. Indignante. Hoy, incluso se había atrevido a pedirle un deseo que requería que ella lo abrazara primero, y luego la había engañado descaradamente para robarle un beso. A este paso y ni siquiera se atrevía a imaginar qué podría intentar en el futuro. Aquella noche, Nicole estaba destinada a perder el sueño. Y, mientras tanto, en su propia habitación, Sol tampoco estaba exactamente en paz. Aquel encuentro con Nicole también había sido bastante estimulante para él. Nunca había sido de cerrar la puerta al dormir, pero esa noche, por primera vez, la dejó bien cerrada. Y, a la mañana siguiente, el Sol salió como de costumbre. Sol despertó, se aseó y se puso un conjunto limpio de pies a cabeza. Sentado en la cama, abrió la interfaz del sistema del día. Hoy era su 10ª tirada garantizada, una carta púrpura. Que la diosa azul de la sabiduría me bendiga. Tras una breve oración, tocó el botón de sorteo. En el pool de cartas de hoy, las rarezas blanca, verde y azul desaparecieron, solo giraban púrpura y dorado. Dun dun dun, dun 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 dun. Por fin apareció una carta púrpura. Habilidad mano relámpago sombra. A través de un método de entrenamiento especial, tus brazos y manos se vuelven 10 veces más diestros. La velocidad de brazos y manos aumenta 10 veces. Rápido como el rayo, sombras invisibles.
Esta habilidad fue inventada por un maestro masajista e incluye un conjunto de conocimientos de masaje de nivel maestro. La leyenda dice que con solo un ligero toque, cualquiera pondrá una expresión extraña. ¿Una habilidad púrpura de un maestro masajista? Supongo que realmente hay expertos en todos los campos. Río Sol, satisfecho. 10 veces más destreza y velocidad en mis manos y brazos, y eso es un enorme aumento de mi poder de combate. Al romper la carta púrpura, sintió una fuerza misteriosa fortaleciendo ambos brazos, junto con una avalancha de conocimiento vertiéndose en su mente. Había obtenido la mano relámpago sombra con dominio total, junto con su método de entrenamiento y un conjunto de habilidades de masaje de nivel maestro. Sin duda, la rareza púrpura hacía honor a su nombre. Sol activó su réplica de la billetera de Zhongli, frotando el pulgar y el índice para conjurar de la nada una moneda de la denominación más baja de Denji. Un movimiento de sus dedos, y la moneda se convirtió en un rayo plateado, danzando de un lado a otro entre sus yemas. Observando sus dedos ahora increíblemente ágiles y la moneda dejando estelas, Sol asintió con satisfacción. Con su habilidad maestría en todas las armas, sabía exactamente cuánto había aumentado su poder de combate esta carta púrpura. Si antes solo podía lanzar un golpe en cierto instante, ahora con esta habilidad quizá no 10, pero fácilmente 6 en el mismo lapso. Los enemigos que antes podían bloquear 1 o 2 golpes no tendrían ninguna oportunidad contra 6 seguidos. En otras palabras, un movimiento que antes tomaba 0,1 segundos ahora solo requería 0,02. 5 veces la velocidad de la hoja letal para ataques sorpresa. Como dicen, en todas las artes marciales, la velocidad es la única verdad irrompible. Parecía que estaba a punto de hacerse un nombre en toda Nueva Eridu como el hombre con la espada más rápida. Pero ¿y qué es eso de un ligero toque que hace que cualquiera ponga una expresión extraña? Frotándose la barbilla, Sol se sintió intrigado por esa parte de la descripción. Por impulso, usó la habilidad mano relámpago sombra combinada con su conocimiento de masaje de nivel maestro y presionó su propia cintura. A 10 veces la velocidad, lo que parecía una sola presión en realidad eran 10. Una sacudida eléctrica recorrió su cintura y se extendió por todo su cuerpo. Sol se estremeció, una expresión extraña cruzando su rostro. No había duda, el efecto del masaje era descomunal. Si hubiera tenido esta habilidad antes de transmigrar, sin duda lo habrían llamado el mejor amigo de las damas ricas y el rey de los finales felices. Esta habilidad y, mientras recuperaba el aliento, se le ocurrió una aplicación más oscura. Si usaba esto en combate, colando un solo toque, el oponente casi con seguridad abriría una brecha fatal suficiente para que él ganara de un solo golpe. Que la persona lo sintiera como algo bueno o malo, y bueno, esa era otra cuestión. Siguiendo con la prueba, Sol comenzó a practicar consigo mismo otra vez. No porque fuera demasiado placentero o no, puramente para desafiar sus puntos débiles. 10 minutos después, su desafío de puntos débiles fracasó. Seguía perdiendo contra el masaje de nivel maestro. Como era de esperar, el maestro que había creado una habilidad de grado púrpura estaba en un nivel completamente distinto, muy por encima de alguien cuyo mayor lujo había sido un paquete de masaje de pies de $998. Y si incluso su fuerza de voluntad se derrumbaba ante ello, probablemente nadie en este mundo podría resistirlo tampoco. De excelente humor, Sol se dirigió a la mesa del desayuno de los liebres astutas, prácticamente flotando. Al verlo así, Billy bajó la voz con curiosidad. «Jefe Sol, ¿pasaste la noche viendo a la gran hermana Mónica otra vez?» Los fans humanos del club de la gran hermana Mónica siempre tenían ese mismo aire flotante tras una noche de maratón, exactamente como Sol ahora. «Lárgate», respondió Sol sin rodeos. «Esto es por un masaje». «¿Masaje?» Billy sonrió con complicidad. «Entiendo. Como ciertos servicios de baño de raíces en algunas clínicas, los que saben, saben. Y los que no, y ni explicándoselo lo entenderían». Al ver la expresión rara y lasciva de Billy, Sol buzó. «¿Qué entiendes, cabeza de pollo?» Antes de que Billy pudiera reaccionar, los dedos de Sol salieron disparados, aplicándole un masaje especial en el hombro. Como Billy era un robot, Sol duplicó la fuerza respecto a la que había usado consigo mismo. Con sus sensores extremadamente sensibles, Billy soltó un graznido de gallina antes de desplomarse en su silla. Ahora sí entendía lo que Sol quería decir. Esa técnica de masaje era absurda.
Y Nicole, con dos ojeras bajo los ojos, salió de su habitación y vio el estado de Sol y Billy. Ustedes dos son y demasiado. Dijo con asco. Hace un momento se preguntaba cómo enfrentarse a Sol ese día, pero ahora no le preocupaba en absoluto. Desde la cocina, Ambi de Mara emergió con una expresión indescifrable en su rostro normalmente inexpresivo. Y al ver esto, Sol decidió que era momento de presumir. Muy bien, es hora de que presencien el poder de un maestro del masaje. Saltó de su silla y rápidamente les aplicó a Ambi y Nicole una doble dosis de la técnica. Nicole se quedó flácida en su silla, y de repente todo tuvo sentido. Este masaje ya era irreal. Con solo un apretón, todo su cuerpo se relajó como si hubiera regresado a la seguridad del vientre de su madre. Un escalofrío recorrió su espalda. Si solo hubiera usado esto con ella anoche, quizá ya estaría embarazada. Claramente, debía mantener distancia con él a partir de ahora. Como mucho, tal vez dejar que la masajeara antes de dormir y echarlo inmediatamente después. Sí. Ese era el plan. Ambi frunció el ceño y dejó escapar un adorable murmullo. Esta sensación era tan cómoda y a la vez tan extraña. Aplaudiendo, Sol sonrió para sí mismo. Ahora esto va a ser divertido.